eso lo tengo ahí del otro lado, al profe Rosales, y al otro diccionario del análisis del inglés al castellano, del castellano al inglés. Porque a veces la traducción suena de una manera y la explicación dice otra cosa. Profe querido, ¿cómo va? ¿Cómo anda? Tanto tiempo, Tanto Gonzalito. tiempo, ese mendocino. ¿Cuántos amigos ahí en el piso? Digamos que Luis Rosales se autoextrajo, ¿sí? Sí, y se fue a Estados Unidos. ¿Dónde estás ahora, Luisito? No, ahora estoy acá en Buenos Aires. Ah, bueno, se autotrajo entonces ahora. Me traje. Pero vas y venís, profe, ¿o no? Sí, Sí, voy y vengo, y también he trabajado mucho en otros países en campañas electorales. Este año, el año pasado estuve en la campaña de Trump, y este año, el 24 y el 25 en varios países de América Central, sobre todo en campañas electorales presidenciales, que bueno, es mi trabajo. Bien. Además de la tele. A ver, la tele en realidad era un divertimento. Explícame un poquito, y nos divertíamos tanto, profe querido, con los mapitas. Explícame un poquito desde ahí, primero, ¿cómo lo estás viendo? No sé si estabas escuchando un poquito, pero estamos tratando de analizar la cuestión para que del otro lado se entienda, básicamente. Todos tienen razón, Gonza. Claro. Todos tienen razón. Ese es el tema. Es un buen título para arrancar un problema. Sí. Todos tienen una parte de la razón. Claro. Todos tienen una parte de razón. Maduro, un ser despreciable. Claro. Ya está claro lo que hizo, lo que seguía haciendo. Termina en su ley, porque él es un hombre formado por los servicios cubanos para tratar de heredarlo a Chávez, muy dudoso en aquellos meses en que Chávez estaba muerto y lo mantenían ahí como, no sé, congelado en La Habana. ¿Te acordás que se descubrió que estuvo muerto varios meses antes y preparándole los papeles a Maduro para que pudiera asumir la presidencia? Es decir, desde ahí viene muy complicada la cosa. Después, en la primera elección, yo me acuerdo en 2015, elección parlamentaria que pierde Maduro, no la reconoce y ahí se arma la asamblea paralela. Y desde el 2015 hasta la fecha, sin ninguna legitimidad de origen me refiero, porque la voluntad popular venezolana andaba por otro lado. De hecho, se probó cuando se abrieron las puertas y casi, no sé, un tercio de los venezolanos se fueron del país, lo que demuestra que tan popular no era él. Y en la última elección, en la elección que compitió contra Urrutia y Machado, se calcula que los números fueron 70-30 o algo por el estilo. 7-3, es lo que se dice, ¿no? 70-30. Más, imagínate si hubieran votado los que estaban afuera. Claro. 8 millones de habitantes más, un montón. Son todos en contra. 90-10, ¿no? Todos en contra, todos 90-10. Entonces se sostenía de un piolín la presidencia de... Un piolín bastante tenso y duro porque era las Fuerzas Armadas, todo el andamiaje, el aparato bolivariano que es bastante, o era bastante potente. Ahora, se demostró que en un ratito se desarmó todo. Había mucho de humo ahí, ¿no? A ver, mucho de humo. Luisito, ¿a vos qué te interesa el tema del mapa, básicamente? Más allá de la transición, escuchamos hace un ratito a uno de los diputados electos ahí en el Obelisco. Más allá, digo, insisto, de la transición y el tiempo que puede llevar, ¿cómo se reconfigura el mapa energético? ¿Cómo juega China a partir de ahora? ¿Cómo juega Rusia? ¿Cómo juega la Unión Europea, ¿no? Y cómo ves, de repente, la cuestión energética, sobre todo porque estamos plantados arriba de una de la mayor reserva de petróleo a nivel mundial. De nivel mundial, pero es cierto que está muy venido a menos el sistema de extracción petrolera, entonces hay que reconstruir eso y eso implica mucha inversión. Sí. Implica mucha inversión. Alguien va a tener que ir a invertir mucho ahí para volver a poner en marcha esa potencia petrolera que supo ser Venezuela. Venezuela llegaba a producir 4 millones de barriles diarios y pasó a producir en la actualidad 600, 700 mil, un poquito más que Argentina, o lo mismo que Argentina, un poquito menos que Argentina. La verdad que quedó destruida la potencia petrolera venezolana, pero nadie duda, nadie puede decir o puede negar que está sentada arriba, Venezuela está sentada arriba de un mar de petróleo, de la reserva más grande del mundo.
Ahora, es un petróleo, ¿sabés que le dicen bituminoso? Que es como si fuera alquitrán. Ok. Y es un petróleo muy particular que es muy difícil, no es tan fácil de vender en el mercado internacional. Es más difícil de refinar. De destilar, claro, de refinar. Claro. De refinar. Vos sabés que los gringos lo habían logrado y tenían, los norteamericanos me refiero, y tenían las refinerías en la costa de Texas, en el Golfo de México. Cruzaban el Caribe con ese petróleo muy pesado y lo refinaban ahí. Y los venezolanos tenían una serie de estaciones de servicio ahí mismo en Texas. Entonces era un negocio redondo. Los norteamericanos le compraban el petróleo, se refinaba en Texas y se vendía la nafta o el gasoil, lo que fuere, producido de ese petróleo en la misma Texas. Ok. Que Texas es como la octava economía del mundo, digamos, un país de tamaño, de importancia económica. Vendérselo a otro cliente implica que hay que adaptar las refinerías a ese petróleo. No es un tema tan sencillo. Bueno, pero si a largo plazo está la seguridad jurídica, justamente, bancada por los Estados Unidos, las inversiones, Claro, evidentemente, llegan más rápido, ¿no? Claro. Ahora, impresionante, Gonza, las imágenes de esa, no sé, parecía de Martín Caradagian, la momia bajando por la escalera del avión. Increíble. 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 Sobre todo, Increíble. sobre todo, a ver si me acompañás con esto, sobre todo por la imagen que hasta último momento devuelve Maduro con sus payasadas, digámoslo, con todas las letras, ¿no? Claro. Bailando, claro, festejando el Año Nuevo, hablando en un inglés inentendible, peace, no sabes si querías mear o estaba pidiendo paz. Hablando con el pajarito. Una cosa increíble, pero de verdad, donde vos decís, che, hay 8 millones de tipos afuera, la gente se muere de hambre, el sueldo promedio de $40, no llegan a fin de mes y el tipo, peace, don't war. Era y él increíble. ensayando unos pasos de baile. También. Claro, Entonces claro. digo, de ahí a esta imagen que estamos viendo, como bien decís, ¿no? En 2 días. Pará, En un que es equipo una- de gimnasia, que es una claro, imagen una- real, porque Sí, sí. quiero contarte que en las redes hay muchas imágenes de la captura de Maduro que están realizadas con inteligencia artificial. Ok. Digo, para no No, confundirse. pero esta la publicó el propio Trump. Esta es la Imagino que publicada, Trump es no va a la complicar imagen de nuevo. oficial. Si ustedes recorren las redes van a ver que va a tener otra ropa. Es un montaje, lo otro. Esta es la oficial. Lo otro. Lo otro es Ahora- lo otro es un montaje. Esta no, la que estamos mostrando nosotros es la imagen oficial, es la real, no es una fake, pero hay, en época de inteligencia artificial, sale Rosales con Gonzalito y nosotros con Maduro al lado y abrazando. Perdón, y las que va a haber. Y las que va a ver. Y las que va a ver. Lo que vamos a ver. La- Lo que vamos a ver. el traje naranja, ya se los cuánto puede demorar en ponerle el traje Naranja, rayado, verde, Sí. azul, amarillo, de lo que se imaginen. Ahora, Pablo, Gonza Sí. y todos los demás, estamos frente claramente a una presidencia imperial. Sí, Sí, sí. claramente. Eso no hay duda, no hay duda. Luis, A mí me Y- llamó mucho la atención, Luis, perdón, Dani, me llamó mucho la atención el mensaje de Le Pen, que en uno consideraría, bueno, pero está en la misma posición que Trump, es Sí. la extrema derecha en Francia, y muy dura con la acción, sobre todo ante la posibilidad de que pronto, un día, por ejemplo, Le Pen sea presidenta en Francia y venga Putin y la extraiga a Se ella. lleve, ¿No? la extraiga. Sí. La extraiga, es un buen verbo. Ahora, estamos frente a una presidencia imperial, la de Trump, y que le está, nos guste o no, sea en el sentido de que nos favorezca o nos desfavorezca, le está prestando atención a América Latina, y mucha atención a América Latina. Como nunca. Vos sabés que, bueno, yo estaba en la elección de Honduras trabajando y señaló con el dedo Trump el candidato que quería que ganara y ganó. Bueno, algo Es decir, pasó acá en las últimas Ahora, elecciones con el... En las últimas elecciones, A ver, por vos, suerte era mi candidato, ¿no? Pero- Estás dando en un punto clave, ¿no? América Latina, la mirada de Trump, un gobierno imperial. Yo te tengo que hacer una pregunta, decímelo con la mano en el corazón, realmente lo que pensás o la información que tenés. ¿Qué pasó en Alaska? ¿Qué pasó con...? Se los pregunto a todos, ¿eh? ¿O qué imaginan que puede haber pasado en Alaska en la cumbre de donde no fue Zelensky, donde sí se juntó Donald Trump con Putin, para que ahora de repente esto suceda?
Esto y otras cuestiones más, ¿no? Y también una reacción tibia de Rusia. Sí, y aparte, Bueno, sí. por eso pregunto. Y con lo que estamos viendo China-Taiwán, Rusia-Ucrania, obviamente, ¿qué pensás que puede haber pasado ahí? Con Putin se dividieron el mapa, se cambiaron seguramente Venezuela por Ucrania, ¿no? Mirá. Ahí está. Sí, por eso. No lo digo, quería decir yo, lo dice un... Lo dice el profesor. Pensé que iba a ser más vuelta, pero bueno. Pensé que le ibas a... Pero viste que ahora, que ya no hay... Los modos no importan. Los modos no importan, ni acá, ni en Estados Unidos, evidentemente. Vos que tampoco. hablabas del TEC, Claro. Gonzalito. Claro, pero digo para que la gente entienda cómo se mueve el mundo. Hoy no hay que pensar solamente en lo de Maduro-Trump, Trump-Maduro y la extracción de un presidente. Me parece que está tan conectado, hiperconectado hoy Globo, en donde también tenés cuestiones que mismo Estados Unidos está dando marcha atrás por el tema de importaciones y cerrando la canilla por un lado, abriéndola por el otro, nuevas alianzas. Yo nunca imaginé que un presidente norteamericano iba a estar diciendo por la tele y yo iba a estar escuchando yo y no iba a pasar absolutamente nada. Si yo no ponía la plata, se mueren. Milei no ganaba o se muere. ¿Entendés? Por eso, digamos, es una intervención importante. Argentina se moría. Argentina se moría. Claro, o sea, es parte de la misma línea del presidente Trump, ¿no? Del presidente, Ahora- ya le digo. Hay que respetarlo, por si acaso hay que por la decirle, duda, señor Por presidente. la duda, ¿viste? ¿Qué sé yo? Se borraron las Señor fronteras. presidente, Mr. President, decirle, le gusta Mr. President. No, Mr. pero President. digo, en otra época, eso no podía haber pasado, no nos imaginábamos que podía haber pasado. ¿No estaba dentro del horizonte Bueno, de pero- posibilidades? No. También hay una decadencia muy grande de todo el ordenamiento. Yo escuchaba recién el ordenamiento que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, todas las instituciones, Naciones Unidas incluidas, están muy trabadas. Vos sabés que nada es obligatorio en las Naciones Unidas, salvo que lo disponga el Consejo de Seguridad. Lo que dice la Asamblea General, que siempre vota para que las Malvinas sean objeto de negociación entre Inglaterra y Argentina y nunca pasa nada, y siempre se vota eso, porque es la Asamblea General, cuyas decisiones son sugerencias a los países, pero no son obligatorias. Las únicas decisiones obligatorias son las del Consejo de Seguridad. Pero en el Consejo de Seguridad hay 5 países, los triunfantes de la Segunda Guerra Mundial, que se guardaron el poder de veto. Ok. Entonces nunca sale nada del Consejo de Seguridad. Claro. Porque siempre o Estados Unidos, o el Reino Unido, o Francia, o China, o Rusia vetan algo. Y entonces nunca sale nada O sea, obligatorio. prácticamente Entonces, no tiene practicidad. No. El sistema no, no tiene tiene practicidad. entonces, No es aplicable. Maduro le hacía pito catalán a las Naciones Unidas. También. La Bachelet le hacía un informe. Tremendo el informe de Bachelet. El informe tremendo, pero no tenía ninguna obligación de cumplir nada Maduro, porque por las reglamentaciones vigentes lo había anunciado o había pasado ese informe por la Asamblea General, que no es obligatoria. Y si eso llegaba al Consejo de Seguridad, seguramente alguno de los aliados de Maduro, o Rusia o China, se lo vetaba. Ese era el favor que le hacían. Y entonces no tenía ninguna obligatoriedad de cumplir nada el amigo Maduro. Entonces, en ese desgaste, preguntarle a un venezolano de los que están ahora en el obelisco qué piensan de las Naciones Unidas y si las Naciones Unidas le iban a resolver el problema de Venezuela. Voy justamente ahí, profe querido. Gracias por estar. Me voy al obelisco, ¿eh? No te vayas, te lo pido, por favor. Esto es armado. Exacto, todavía nada. Esto está armado, El dijo. reality. Esto está armado, no es espontáneo. Alex Caniza, pregúntale a uno de los venezolanos qué opina de las Naciones Unidas. Ahí Esa es la está. pregunta. Ahí está. Esa es la pregunta. Vamos y venimos. Ese es el obelisco. Es un festejo de un campeonato de un equipo por lo menos argentino. Sí. Impresionante. Sí, impresionante. Gonza, totalmente. Sabes que la comparación es perfecta, te digo, porque hay por lo menos 6.000 personas alrededor del obelisco. Ya están las luces con los colores de la bandera de Venezuela que están iluminando el obelisco. Y estamos con una señora que está bailando. Señora, ¿cómo está viendo este momento? ¿Quién vino acá a festejar? Feliz de estar acá celebrando, agradecida con Dios primeramente y con la Argentina porque nos acogió acá. Ahorita celebrando que estamos en el proceso
de transformación en el proceso en el que nosotros estábamos esperando. Felizmente se dio y estamos aquí acompañada de mis hijos. ¿Hace cuánto está en Argentina? Amigos. Hace 4 años exactamente. ¿Y qué está haciendo en Argentina? ¿Qué trabaja? Ahorita vendo la economía informal, dulce, y mis hijos, bueno, aportándole al país. ¿Cómo fue salir de Venezuela hace 4 años? Salir de Venezuela fue un proceso, fue bastante difícil, pero aquí estamos contentos, felices, en familia, mis 3 hijos, mi nieta, mi yerno, con Están toda todos. la emoción del mundo de estar viviendo lo que estamos viviendo y feliz de saber que en algún momento vamos a retornar a nuestro país. Ahora, Queremos Alex, Queremos fíjate, volver, y vamos a volver. mirá, y se Gracias. emociona. Sí, te escucho, Osa. No, digo, fíjate qué interesante para analizar, porque han pasado menos de 24 horas y la señora ya habla de un proceso de transición y de transformación, ¿no? Fíjate de qué manera el venezolano tiene internalizada la cuestión política y de qué manera de un momento para el otro ellos ya están pensando en volver, ¿no? Totalmente. Aquí estamos con otra venezolana. ¿De dónde sos de Venezuela? Venezuela. ¿De dónde? De Caracas. De Caracas. Bueno, recién Gonza preguntaba que ustedes están muy empapados en política y ya están pensando en que esto se va a organizar. ¿Cómo te imaginás que Venezuela va a ser a partir de ahora? Bueno, lo único que yo pienso es que vamos a esperar a ver qué se va a organizar. Una vez que puedan tomar el poder, Trump, como dijo, yo sé que no va a ser fácil. Yo sé que para nosotros no va a ser nada fácil, pero tenemos fe de que todo marche muy bien. ¿Vos creés que Trump va a ser el que va a gobernar de cierta manera en esta primera instancia y después quién va a volver? ¿Va a volver el mundo? ¿Va a volver Corina? Bueno, tenemos entendido que Trump fue el que dijo que iba a gobernar mientras hacían el proceso de transición con Corina y con el mundo. Vamos a tener fe de que así sea, porque una vez que hubo las elecciones todos votamos por el mundo. Entonces vamos a tener fe de que sea nuestro presidente legítimo. ¿Vos estabas acá en Argentina cuando votaste? Sí, acá cuando hubo el cierre de la embajada. ¿Y cómo fue esa votación y cómo fue el momento que te enteraste que no iban a asumir? Bueno, una vez que estábamos todos en la embajada ese día celebrando que sabíamos que habíamos ganado las elecciones, se dio la noticia de que nos habían robado el triunfo. ¿Qué le decís a la gente que está del otro lado diciendo que esto no está bien, que quiere que siga Maduro? Bueno, no, por favor, yo les pido a la gente de Venezuela, a todas las mujeres que tienen sus hijos, que luchemos por este futuro para nuestros hijos. No es muy bonito estar migrando, de verdad, se lo digo de todo corazón. Yo tengo años acá, agradecida con Argentina 100%, los amo porque yo no viajo a otro país que no sea Argentina, pero de verdad que luchemos por nuestros hijos y por nuestro país. ¿Vos estás con tus hijos acá? Sí, yo tengo mis 3 hijos varones acá y mi hija mayor en España. ¿Y tus 3 hijos son argentinos? No, tengo un nieto argentino. Ah, ya tenés familia acá, digo, nacida en Argentina. Sí, tengo un nieto argentino acá. Sí. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Feliz noche. Sí. Bien, Alex, hay bueno, todo tipo de historia. ahí nos contaba Sí. más o menos unas, decime, 3.000 personas, 5.000 personas. ¿Cuántas personas hay ahí? Hay mucha gente. Digo, no, Me quería... animo a arriesgar que el doble de 3.000, ¿eh? No, Me 6.000. animo a 6.000 personas por lo menos, porque está toda la plazoleta del medio y también está por diagonal norte y por la avenida Santa Fe. Ya se está empezando a cortar el tránsito. Digo, me parece que 3.000 personas nos quedamos cortos. Yo me animo a decir que son más de 6.000. Bien, Claro. bien. Esto que decía... Hay gente allá arriba también, mirá. Esto que decía Alex de que quizás se decía que estaba mal lo que hacía Estados Unidos y que siga Maduro. Digo, me parece que es una confusión no por Alex, sino porque está diseminada esta idea, pero no es que quien está en contra de la extracción o de intervención extranjera está a favor de Maduro. Son dos cosas distintas. Totalmente. Porque Y hay otro punto, me parece también hay que esperar la reacción del régimen que quedó en Venezuela, ¿no? Claro. Sí. Se vienen horas muy complicadas, digo, ¿cuál va a ser la reacción? ¿Si negocia y frena o va con una represión? Que también es un escenario... ¿Y la represión creo que hay que contra tener en quién? cuenta. Pero la represión- Y contra los 1.000 presos políticos que todavía están en las cárceles y contra la oposición que está en o sea, vos Venezuela. decís que puede haber, que puede reaccionar el régimen Bueno. en caída asesinando gente, por ejemplo. Bueno, no sé, por lo menos reprimiendo podría Y- hacerlo. Así y- reaccionó siempre cuando hubo manifestaciones.